Ninguna mujer desea que en su parto la sensación de agobio gobierne su cuerpo y su mente. Ninguna está lista para que la callen, la obliguen a estar sola y le impidan expresarse. Una semana antes, más o menos, había estado en la clínica conociendo el lugar donde iba a tener el bebé, cuál era el médico que me iba a atender, pero no tenía como en mi mente que viviera ese tipo de violencia. Realmente no me imaginé que iba a pasar que aunque uno dice, bueno, es algo muy pequeño, pero es que es algo pequeño que marca realmente, y no solo lo marca uno como mujer, sino también esa nueva vida que llega. Además de lo evidente, las horas de espera y el anhelado encuentro, en las salas de parto se esconden otras historias. Y entonces la ginecóloga fue muy grosera. Me dijo unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria. Entonces no hay un acompañamiento, yo estuve toda la noche sola y yo lloraba, él lloraba. No fue posible que los dejaran entrar a ninguno de los dos, a mí eso me dio mucho dolor. Todos estos relatos tienen algo en común, son violencia obstétrica. Historias en sala de parto. Un podcast que a través de relatos de mujeres en Cali expone la violencia en el embarazo y el parto. Una iniciativa por el derecho de saber y de decir que la violencia obstétrica no es normal. Entonces en mi imaginario realmente estaba que era un proceso, que me iban a respetar, que me iban a dejar que el papá de mi hijo o mi mamá entraran, que las enfermeras desde su profesionalismo no iban a hacer comentarios malucos. Ella es Diana. Su pasión por las matemáticas la llevó desde muy joven a rodearse de niños. Y aunque han pasado 21 años desde que tuvo a su hijo, recuerda ese día como si hubiese sido ayer, con detalles, sin omitir ningún fragmento de la historia que vivió en una de las clínicas de Cali. Hoy hablaremos de las heridas que no se ven, pero que viven en la memoria, y que cada tanto se despiertan en un sentimiento de tristeza, de miedo o de rabia. La violencia psicológica que se vive en el embarazo y en el parto. Esta es nuestra cuarta historia, la de Diana. Era como muy normal, entre comillas, el comportamiento que tenían las enfermeras cuando manifestaban un poco de dolor. Hacían comentarios así como que, bueno, después del disfrute viene eso, ¿quién la manda? O mira, este es el resultado de... Cuando Diana quedó embarazada, era aún muy joven. Y si hubo una violencia que estuvo presente en todo su embarazo, parto y el posparto, fue la violencia psicológica. Los comentarios, los reproches por su edad, los regaños, las miradas acusadoras. Todo eso estuvo en su embarazo. Nos contó que incluso la escondían en la casa para evitar comentarios y que su embarazo le costó la expulsión del colegio. Mi mamá era una de las que más me escondía, pues por miedo también a que la señalaran a ella por mala mamá. Ella tenía un preescolar, entonces ella no me dejaba ir a ayudarle al preescolar porque entonces las mamás de sus estudiantes me iban a ver y qué iban a decir. Entonces no, usted se queda acá escondida en la casa. Y yo, ¿pero por qué? Entonces también pues el proceso de que las monjitas me expulsaran, que mis primitas se quedaran estudiando en el colegio y que las llamaran y les hicieran comentarios malucos. Y su prima se metió con un novio con quién se metió y cómo la dejó. Le dejó la barriga llena de huesos. La violencia se extendió también hacia mis primitas. Para aclarar dudas, empezaremos diciendo que la violencia psicológica es el trato deshumanizado de las mujeres durante la atención hospitalaria. En este tipo de violencia, los miedos, dudas, sensaciones y opiniones de las gestantes son invisibilizadas y suprimidas. Pero ¿quién mejor que Marcela Lozano, psicóloga clínica, dula y educadora prenatal, para explicar bien qué es la violencia psicológica en el parto y cómo ésta puede influenciar en todo nuestro proceso de dar a luz e incluso en el posparto y en la relación con nuestro hijo o con nuestra hija? Y por supuesto, marcarnos profundamente. Siento que no somos conscientes de la vulnerabilidad emocional de las mamás en el embarazo
en el parto y en el posparto. El sentirse violentada es una experiencia subjetiva, ¿sí? Por eso realmente quien dice si ha sido o no violentada es la misma mujer. Lo que suceda y se viva en el parto sí influye, sí afecta, sí puede herir. Te pregunto, ¿aún te duele algo que te hayan dicho? ¿Recuerdas los comentarios o las burlas de las enfermeras o de los médicos? ¿O quizá te sentiste muy sola y desamparada en tu parto? Entonces, una mala experiencia en el parto definitivamente sí deja heridas psíquicas, corporales en la vida de una mujer. No son determinantes, ¿sí? Como nada lo es, y sin embargo sí generan unos efectos en el corto y en el largo plazo que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y como muchas veces si nosotros no trabajamos esa violencia, pues es una violencia que queda en el cuerpo de la mujer, ¿sí? ¿Y usted tan niña? ¿Y ya va a ser mamá? Un bebé criando otro bebé, o dejó los libros por los pañales, no, ya se tiró la vida. Cosas así que terminan como marcándolo a uno. Diana era fuerte e intentaba hacer caso omiso a esas voces para que la rabia que sentía no afectara a su bebé. Sin embargo, por mucha fortaleza y tenacidad que puedan tener las mujeres, esos comentarios quedan resonando. Tomó proceso cambiar como esas palabras porque sí fueron muy hirientes y que no solo venían también de las enfermeras, sino también de familiares y de otras personas que antes ya también lo habían dicho. En ese sentido, el personal de salud asume a las mujeres como contaminantes para la atención cómoda del parto. Es decir, que en las salas de parto, las gestantes, como seres pensantes y sintientes que son, pasan a segundo plano dado que incomodan la labor del personal de salud en el cumplimiento de los protocolos de atención. Siéntese, ahí está la camilla, espera que el médico venga. Y verdad, el médico se demoró un poquitico y yo, ¿qué hago si tengo ganas de pujar? Pues se las aguanta y yo, ay Dios mío, ¿cómo voy a aguantar algo que mi cuerpo me está diciendo, hágalo? Ahí sí sentí miedo, rabia, dolor, una mezcla de una cantidad de cosas. Autores que han estudiado estos procesos aseguran que son fundamentales y además placenteros los movimientos, las voces, los sonidos, las palabras y miradas para el desarrollo del parto, puesto que se convierten en la posibilidad de comunicar lo que se siente. Aunque cada parto es único, es imprescindible que las gestantes estén informadas sobre las decisiones que se tomen sobre su cuerpo, su hijo y su proceso de parto. Esto contribuye a disminuir los niveles de ansiedad, a tener un rol activo también, a construir relaciones más equitativas con el personal de la salud y a atender efectivamente sus solicitudes. Lastimosamente, la realidad es otra. Todas las madres con las que hablamos para el desarrollo de este podcast manifestaron haber sido limitadas a expresar libremente sus emociones, sentimientos e inquietudes, y optaron por tomar una actitud de sumisión debido a los regaños, a las constantes críticas y burlas por parte del personal de salud. Así que con la intención de entender la necesidad que tienen las gestantes de sentirse cómodas y seguras, Marcela explica que durante el proceso de parto una mamá entra en un estado de máxima vulnerabilidad a nivel de cerebro, pues en cierta medida el cerebro funciona de forma diferente, pues entre comillas apaga la neocorteza. La neocorteza es considerada el área cerebral responsable de la capacidad que tenemos los seres humanos de razonar y que nos permite pensar de forma lógica y consciente. Se trata del área del cerebro que permite todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas. Entonces, cuando una mamá ya está en trabajo de parto activo, esta área del cerebro baja su funcionamiento y las estructuras primitivas pasan a ser las protagonistas. Es decir, nuestro lado mamífero empieza a controlar el cuerpo. Ningún mamífero
es capaz de parir si sabe que hay depredadores cerca. Porque si yo llego a parir, pues estos depredadores no solamente me devoran a mí, sino que devoran mi bebé, ¿sí? Y ahí es donde nuevamente retomamos y decimos que en nuestra cultura actual nos hemos olvidado de las necesidades básicas de la mujer en parto. Ahí es donde Michel Odent nos recuerda la importancia de mamiferizar el nacimiento. Y él entonces nos dice, para que un parto fluya, una mamá se tiene que sentir tranquila, se tiene que sentir segura, tiene que confiar, no puede sentirse observada, no puede sentirse vista. Otro de los factores que también influye para tener un buen y sano desarrollo del parto es poder estar acompañadas, pues en la medida en la que nosotros tenemos un ambiente en el que la mamá puede confiar, se siente segura y puede desconectarse de lo externo para conectarse con su proceso de parto, el parto fluye perfectamente bien. Pero esto en una sala de parto que siempre está llena de personas desconocidas y donde el sentimiento de soledad exacerba el frío característico de las instituciones de salud, no sucede. Le pedí a las enfermeras que por favor dejaran entrar al papá del bebé o a mi mamá porque ya se había hablado previamente, se había dado la autorización, se había dado todo y ellos me dicen, no, ahorita. Y yo, pero ahorita cuándo, si ya va a pasar, o sea, ya va a tener el bebé. Entonces finalmente no los dejaron entrar, siempre estuve insistiendo. Sentirse cómoda y acompañada también permite que el parto fluya bien y lo que uno más busca para favorecer el parto es la segregación de oxitocina. Entonces ya sabemos que la oxitocina es la hormona que genera las contracciones uterinas, que es la hormona que contrae los lobulillos para permitir la eyección de la leche, pero también es la hormona del amor. Entonces en la medida en la que una mamá se sienta amada, contenida, consentida, más oxitocina va a segregar. Marcela explica que cuando se le quita esa figura de seguridad a la mamá, esta inmediatamente activa sus defensas y esto es lo que no queremos que pase, porque las estructuras primitivas se inhiben. Por eso, todo lo que le dé a la mamá seguridad y confianza es lo que va a permitir un parto un poco más tranquilo. Que yo normalmente siempre les digo a las parejas que la pareja es como este guardián de la cueva, ¿sí? Adentro está la mujer pariendo a este bebé y está esta pareja como el guardián de la cueva que no permite que ningún depredador entre. Entonces, cuando la mamá tiene a su pareja cerca, tiene en últimas esta seguridad, esta contención. Ella sabe que si hay algo que llega a ocurrir, pues está este apoyo a su lado que le va a ayudar a resolver. Pero cuando yo dejo a una mamá sola y además en un contexto que no conoce la mamá, los médicos, con enfermeras que no la están tratando bien, con luces blancas, con un frío terrible, pues es que, o sea, es pedirle a la mamá que para en un ambiente que va absolutamente en contra de las necesidades del parto. Que una gestante no esté acompañada impactará negativamente su experiencia del parto y además incrementa el riesgo de efectos adversos en la salud física y emocional de la mujer. Diana, incluso mientras pujaba y tenía a su hijo, seguía pidiendo que dejaran entrar a su mamá o al papá del niño. Pero eso nunca pasó. La historia de Diana y su lucha con el temor no terminó una vez había nacido su bebé. Pasaban los días y ella se sentía apagada, se sentía frágil y culpable de haber traído una nueva vida al mundo. Lo peor de todo es que no sabía qué estaba viviendo, ni sabía cómo nombrarlo. Nunca le habían hablado de la depresión postparto. Cuando mi mamá vio los síntomas, pues que sí se asustó, pero antes no, porque realmente los controles que le hacen a uno, y creo que en eso no ha cambiado nada la forma del trato de los médicos, si no es por particular, es que se sientan detrás de un computador y es teclee y teclee y teclee, pero no le dicen a uno absolutamente nada. Entonces nadie me habló acerca de esa depresión. La depresión postparto le pasa a muchas más mujeres de las que creemos. Y dice Marcela que cuando yo voy a las casas a hablar con estas mamás en los pospartos, es aterrador darse cuenta que esa violencia no se queda en la sala de partos, sino que sigue en la vivencia de esta mamá.
Una mamá que ha sido violentada en su proceso de parto es una mamá que inicia su proceso de posparto cabizbaja, con una posición de sumisión, sin sentirse capaz, sin sentirse valiosa. Es una mamá que ha perdido su voz en ese proceso de parto porque ha habido alguien que la ha violentado desde una figura de poder. Y así se sentía Diana, triste, culpable, y todos los comentarios y tratos que recibió en el parto revivieron en su cabeza. Todo eso como que se juntó y evidentemente yo me sentía así, me sentía como que bueno, ahorita mis amigas están entrando a la universidad, se están graduando del colegio, están entrando a la universidad y yo aquí con un bebé, o sea, cambié mi diploma de grado por un bebé, como una consecuencia de un acto de irresponsabilidad. Entonces, sí, claro, me sentía muy, muy, muy culpable. Pero entonces, ¿hay una forma de prevenir la violencia? ¿Qué nos dice Marcela? Pienso que hay que sensibilizar a los médicos, a las enfermeras, al vigilante del hospital, a las personas que hacen aseo. O sea, realmente pienso que no es solamente el médico como tal, sino a los psicólogos que entran en relación con esas mamás. Como lo hemos dicho y nos han explicado las expertas en los anteriores capítulos, nosotras, las mujeres, también tenemos nuestras tareas y tenemos un deber. Yo pienso que en la medida en que como mujeres empecemos a alzar nuestra voz y a poner quejas, a poner denuncias, a contar y a visibilizar la violencia que hemos vivido, yo sí creo que el sistema se va a ver obligado a cambiar. Por último, es valioso decir que si sentimos que fuimos vulneradas o violentadas de alguna manera en nuestro parto, siempre podremos buscar la manera de sanar. Y ahí, en esa intención, están los psicólogos, que con ayuda de la terapia permiten sanar, hacernos dar cuenta que la violencia obstétrica no es normal y además reconocer que un suceso violento no determina quiénes somos como mujeres. Nunca son determinantes. Siempre está esa posibilidad de resiliencia que nos permite reelaborar nuestra historia. Por eso es que los psicólogos, o por lo menos por eso es que yo como psicóloga puedo hacer terapia, porque cuando yo veo a una mujer que ha sido violentada, esa historia de maltrato, esa historia de violencia no determina quién es esa mujer, ¿sí? Cuando yo veo a esa mujer, veo muchísimo más que una historia de maltrato y de violencia, aún sin invalidar que son sucesos y acontecimientos que definitivamente sí generan una movilización interna que es importante acompañar. Historias en Sala de Parto es un podcast que está vinculado al proyecto Transmedia No es Normal, liderado por Natalia Caballero Sánchez y Laura Peralta Giraldo.